Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá, como siempre lo hacemos cada semana, para ir estudiando de forma sistemática todo lo que está dentro de este manual de instrucción perfecto como lo es la Torá. En esta oportunidad, en la parashá Pekudé, que traduce como recuento, hay muchas cosas relacionadas con el tabernáculo, los utensilios, y un punto que quiero destacar es sobre el traje sacerdotal, el que usaba el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote, pero también quisiera estudiar con todos ustedes algo que aparece dentro de una carta conocida como Efesios, donde vemos nosotros que aparece un traje que dentro de la versión aparece como una armadura, y de allí todo lo que se ha venido enseñando al respecto de la misma. Considero que cuando estudiamos la escritura no podemos obviar el contexto, no podemos obviar su cultura, y dentro de la cultura está su idioma o su lengua, y de allí todos los modismos que son parte de ese lenguaje coloquial que es parte de las personas que hacen vida dentro de esa cultura. Y a esos modismos, en este caso, se le llama hebraísmos. Entonces, muchas palabras y muchas cosas que vemos nosotros en la Tanakh, conocida naturalmente por algunos como la Biblia, tienen muchas expresiones, hay muchos conceptos y muchas prácticas que están totalmente desconectadas de la verdad. Nuestro objetivo es que la gente pueda depurarse de años de asimilación de conceptos, de doctrinas, de puntos de vista teológicos que carecen de fundamento, porque no vienen de una fuente original, no vienen de alguien con una formación académica que esté conectada con la verdad que se estudia, ya que el problema cuando leemos no es lo que leemos, sino cómo lo interpretamos. Y de allí el gran problema al momento de interpretar conceptos o prácticas dentro de la cultura hebrea sin conocer la misma. Muchas veces cuando eso se trata de enseñar, cuando empezamos a aclarar o a dar definiciones apegadas a la cultura hebrea o aclarar conceptos y prácticas del contexto hebreo, muchos hablan de que se estaría judaizando. Considero que no se está judaizando, sino que estamos desromanizando conceptos y prácticas que son hebreas y que la han disfrazado de Roma. Así que cuando se habla de que estaríamos judaizando, considero que primeramente el judío no tiene como objetivo judaizar a nadie o hacer proselitismo de lo que es su fe. Entonces, si el judío no hace proselitismo ni tiene como objetivo judaizar a un gentil, entonces ¿de dónde sale este tipo de concepto? Entonces es tan malo querer judaizar a un gentil como también es malo, y es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, cuando se trata de gentilizar o cristianizar personajes judíos, y en este caso hablando de Pablo o de Shaul. Cristianizar o gentilizar este personaje hace que se crea otro personaje diferente al que aparece plasmado en letras dentro de este libro que es la Biblia, y que lo que él expresa, lo que él diga, se distorsione con el tiempo. Entonces hay muchas cosas que debemos colocar en orden, y la única forma es que empecemos a cuestionar, y por eso no estaríamos cometiendo un pecado ni una traición a nadie
cuando empezamos a cuestionar nuestras creencias, nuestros conceptos y prácticas. Y de esta forma empezamos a buscar una verdad, pero luego también debemos tener claro qué es lo que vamos a hacer con esa verdad que encontremos, que muchas veces no es igual a lo que nosotros creemos que vamos a conseguir. Muchas personas buscan la verdad, pero luego cuando la consiguen no aceptan la verdad porque es muy fuerte, porque golpea los intereses particulares, los conceptos, las doctrinas, lo que establece una organización y que defiende sus intereses. Entonces, es importante que la persona que busca la verdad también tenga presente qué es lo que va a hacer cuando esa verdad llegue a sus manos. Así que en esta oportunidad también queremos hablar sobre este tema que aparece en Efesios, sobre la armadura, y de esta manera darle una definición o por lo menos tratar de corregir muchas cosas relacionadas con la misma que no están fundamentadas o que no aparecen dentro de la Escritura. Recordemos que lo que tenemos como versión de la Biblia, y en este caso hecho por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, ellos mismos, cada uno en su tiempo, dijo de forma muy clara que habían muchas cosas que se agregaron, muchas cosas que se eliminaron, muchas cosas que se suavizaron para adaptarla a la lengua española, y que era importante poder revisar todo lo que aparecía allí y que animaba a que la gente lo hiciera y corrigiera. No en vano, la Biblia Reina Valera 1960, o partiendo de allí, tiene más de 20 revisiones y ediciones, y cada día encuentran más errores y más defectos dentro de la misma. Así que con esto espero que no se sienta ofendido ni nada por el estilo, sino que más bien se sienta que por amor a la vida de la persona que oye o que ve este tipo de enseñanzas, por amor a usted es que queremos y tratamos de enseñar todas estas cosas para mostrarle la verdad, y a la final será usted quien decida cuál es el camino que va a seguir, si tiene libertad para seguir, porque muchas veces la persona ni siquiera tiene libertad para seguir un camino y simplemente debe continuar en lo preestablecido para evitar problemas de diversas índoles. Esta parashá Pekudé, que traduce como recuento, aparece en Shemot o Éxodo 38:21. Shemot o Éxodo 38:21 hasta el 40:38. Con esta parashá terminamos el libro de Éxodo o el Sefer de Shemot, y comenzaríamos Be'ezrat Hashem la próxima semana con el Sefer Vaikra, o lo que tradujeron dentro de la Biblia como Levítico, que no es una traducción. Entonces la próxima semana comenzaríamos con Levítico. La parashá o la porción de la Torá Pekudé explica todos los temas relacionados con el tabernáculo, los utensilios que aparecen dentro del mismo. Y todo esto es importante poder conocerlo porque nos muestra muchas cosas que la gente no percibe. Dentro de la misma aparece la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes o lejan hapanim, el altar y todo lo necesario para el servicio que allí se realizaba. Pero todo esto cumple también con otra función, y es poder enseñarle a la persona cómo servir de forma correcta o ajustado a la verdad a Hashem, y de allí todo lo relacionado con el mismo. Y el pensamiento correcto o apropiado o estudiar cada uno de estos elementos. El tabernáculo es llamado también la tienda de reunión, y en la Gemara, Berajot 63b, enseña a partir de un verso de la Torá
que habla acerca de una persona que muere en la tienda, que la Torá se mantiene solamente en aquel que está dispuesto a morir en la tienda donde estudia. Dicen que hasta que uno no esté entendido por qué está dispuesto a morir, no sabe cuál es el propósito del por qué vivir. Entonces, estudiar y sobre todo poner en práctica lo que se estudia es sumamente importante y es visto como alguien que tiene Torah. Así que cuando vemos nosotros el tabernáculo, que es llamado tienda de reunión, es para enseñar a la persona que lo más importante en la vida es la relación con Hashem. Y la única forma que tengamos una verdadera relación con Hashem es que conozcamos la Torá, donde nos habla, define, enseña y revela a Hashem. Así que en esta parashá encontramos la frase que se repite 18 veces, como había mandado Hashem a Moshe. Esta frase, como había mandado Hashem a Moshe, aparece 18 veces. Así que está mostrando al pueblo qué es lo que debe hacer y cómo Hashem lo demandó. Pero también se está mostrando que el pueblo fue completamente fiel a los designios de Hashem, de quien parte este reconocimiento y la importancia, más allá de los errores, los defectos, las fallas que como seres humanos todos tenemos y que también el pueblo incurrió. Así que aquí vemos la importancia de todo esto y de acuerdo con las enseñanzas de nuestros sabios, en consecuencia con esas declaraciones de fidelidad, los hombres de la gran asamblea instituyeron algo dentro de la tefilá que se llama Shemoneh Esrei y contiene 18 bendiciones. Aunque en la actualmente esta oración del Shemoneh Esrei se llama Amidá y ya no contiene las 18 bendiciones, sino que ahora contiene 19 bendiciones, pero originalmente eran 18. Y aquí también se destaca un poco esto. El tabernáculo se construyó en el desierto en los tiempos de Moshe. Se concluyó y erigió el primero del mes de Abid del año 2449. Y fue hecho con piezas que podían desarmarse para que pudiera ser transportado a lo largo de la travesía del pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, producto de que iban de etapa en etapa o de jornada en jornada, tenían que irlo armando y desarmando de acuerdo a la directriz de Hashem. Entonces, por eso era hecho de esta forma. Pero donde queremos hacer el énfasis es en el atuendo de los Kohanim o de los sacerdotes, y vemos el atuendo de los sacerdotes y el atuendo o el ropaje del Kohen Hagadol o del sumo sacerdote. ¿Ok? El atuendo es importante porque tiene características y cosas relevantes que aparecen en cada una de ellas. El ropaje estaba conformado por una diadema, por el pectoral, por el chaleco, por la túnica, por la camisa, por el cinturón, por el pantalón y como una especie de turbante. Entonces, todo esto era como estaba establecido este traje sacerdotal. Pero el sacerdote común solamente utilizaba las 4 que mencionamos previamente, o sea, tenía otras cosas y aparte de eso, muchas de las que tenía el sumo sacerdote, los demás sacerdotes no la tenían. Así que eso es importante destacar para que usted pueda tener una comprensión de todo esto. Así que en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, que es el mes de Tishri, el día 10,
cuando el sumo sacerdote ingresaba a este lugar dentro del tabernáculo, vestía solamente las últimas 4, despojándose de todos sus atavíos exclusivos que se veían hasta lujosos y que contenían hasta material de oro, mostrándose el sumo sacerdote delante del Creador como un Cohen común. O sea, él solamente utilizaba la camisa, el cinturón, el pantalón y lo que conocemos como una especie de turbante. Nada más. Pero mucho hemos escuchado y leído acerca de las explicaciones que siempre se ha dado al sumo sacerdote, al traje sacerdotal, lo que representaba para efectos del pueblo. Y vemos también posteriormente hablando a Yehoshua al respecto, se habla de ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y siempre el sacerdote o el Cohen y el sacerdocio o la Keuná siempre ha sido un tema de gran interés. Y para ser un tema de interés es evidente que muchas personas que conocían del tema o que aman este tema lo explicaran o lo expusieran, y Pablo no es la excepción a la regla. Y por ello, dentro de la carta a los Efesios habla al respecto, aunque en nuestra versión aparece como la armadura de Dios. Cada vez que escuchamos a alguien predicar o exponer acerca del pasaje en Efesios y sobre esta armadura, se nos ha enseñado que el texto hace referencia a un soldado romano, a una especie de centurión. Inclusive usted puede ver en internet cualquier enseñanza al respecto y va a ver que la figura que utilizan es la de un centurión romano. Y esto es quizás por la mentalidad con la cual se hacen ciertas interpretaciones de muchos pasajes de la Biblia, y para nadie es un secreto la influencia de Roma cuando surge lo que conocemos como cristianismo. Sacando esta figura del sumo sacerdote y el traje, sacándolo del contexto original hebreo. Por eso queremos estudiar un poco la escritura y en este caso la Torá, teniendo como base esta cita que aparece en el Nuevo Testamento y lo que representa todo este traje. Porque si no estudiamos las cosas de forma correcta, vamos a seguir repitiendo el error que se ha venido cometiendo por siglos. Es hora de que empecemos a revisar y a evaluar muy bien nuestro sistema de creencias. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, se habla de esto y dice de la siguiente forma: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principales, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho esto, estar firme. Y luego empieza a hablar de todo lo que representa la armadura. Si nosotros confrontamos esta incuestionable enseñanza espiritual con lo descrito dentro del contexto hebreo dado por los profetas, seguramente vamos a caer en cuenta que en la mente de Pablo nunca estuvo la imagen de un soldado romano, como siempre se ha dicho, sino que Pablo, tomando la base de lo que representa la figura del sumo sacerdote y el traje, y lo que representa cada elemento del traje, y de allí las profecías,
es que expone todo esto en esta carta a los Efesios, ya que la vestidura tiene una connotación espiritual. Entonces, ¿cómo puede ser que relacionemos el traje sacerdotal con una armadura romana y la relación que tiene espiritualmente con Edom o los edomitas, de donde viene Roma? Cuando vemos nosotros dentro de lo que se conoce como Nuevo Testamento, dice de forma muy clara en Romanos 15:16, el mismo Pablo dice, Romanos 15:16, para ser ministro del Mesías Yehoshua a los gentiles, ministrando como sacerdote el evangelio de Elohim, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu de santidad. Dice, ministrar como sacerdote el evangelio de Elohim a los gentiles. Entonces Pablo está viendo que el trabajo hacia los gentiles de evangelización o de revelarles el plan de redención y quiénes son ellos dentro del marco de las profecías, y lo revelado por el mismo Hashem a Abraham Avinu, cuando habla de que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra, y que todos aquellos que son del Mesías ciertamente son linaje de Abraham. Teniendo esta revelación, Pablo, y todo lo que representaba el misterio de la redención y del plan de Hashem, es que toma como figura al sacerdote como portador de este mensaje. Y de allí la importancia que tiene. Inclusive vemos nosotros en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, que dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamado celestial, considerad a Yehoshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces siempre el sacerdocio ha estado relacionado con la labor de la redención. Nunca olvidemos que este libro que llamamos Biblia es un libro hebreo, escrito por hombres que son hebreos e inspirados por Hashem, para revelar todo esto en una cultura hebrea, bajo un lenguaje hebreo. Incluso para todos aquellos que siempre hablan de que fue escrito en griego las copias, recuerden que son copias, no lo original. Cuando vemos nosotros que el mismo Pablo enseña que toda la escritura es inspirada por Hashem, ¿a cuál escritura se refiere? Porque el llamado Nuevo Testamento no existe. En ese momento no. Y cuando él dice que toda la escritura es inspirada por Hashem, está hablando de lo que posteriormente se le define como Antiguo Testamento, que para efectos nuestros es la Tanaj. Entonces la Tanaj es lo que fue inspirado por Hashem, y toda esa escritura es útil para enseñar, redarguir y formar a las personas. Una copia no es inspirada por Hashem, es copia. Y si la copia no está hecha dentro del mismo marco, dentro de la misma lengua, cambia por completo todo. Entonces, las personas que escribieron todo esto con una mentalidad hebrea y no con otro tipo de manera de pensar, son judíos, y los receptores originales del mensaje también eran judíos, pero que posteriormente se expandió a otros y de esta forma también llegó a todos nosotros. Así pues, si esto lo tomamos en cuenta, interpretar la Biblia desconociendo todo esto es muy peligroso para el entendimiento y la aplicación adecuada del mensaje en nuestros días.
que alguien diga algo diferente estaría cambiando por completo el mensaje, y eso es peligroso. Entonces, debemos tener esto presente. Pero Pablo no es el único que toma como referencia al sacerdote para hablar de todo esto, porque Pedro también. En la primera epístola, Pedro en el capítulo 2 también dice: vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual, estáis siendo edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo. Para un sacerdocio santo. Entonces miren que él también vuelve a hablar de que las personas están siendo edificadas como casa espiritual para el sacerdocio santo. Qué importante es todo esto. Por eso es que vemos en la misma carta que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que proclaméis la proeza del que os llamó de las tinieblas a la luz. Proclamar la verdad, proclamar todo el mensaje de redención es un trabajo sacerdotal. De allí la importancia de esto, porque nos ayuda a comprender que siempre está relacionado con el sacerdocio y cómo entra una armadura romana en todo esto. Es absurdo. Por eso es que vemos dentro de la Escritura la importancia de poder escudriñar, pero con objetividad, para que no distorsionemos las cosas. La mayoría de los escritos, y sobre todo el llamado Nuevo Testamento, se ha interpretado a la luz del pensamiento griego o romano. Y esto ha robado a la persona que ama a Hashem la verdad y el significado correcto de lo que aparece dentro de la Biblia y la riqueza que reveló Hashem para que quedara como legado para todos nosotros. Esas son las oportunidades que tenemos para reflexionar y meditar acerca de conocer todo lo que vemos nosotros en la Escritura desde sus fuentes originales, que son hebreas. La importancia para efectos de interpretar correctamente, porque son temas muy extensos, muy profundos, y desconociendo el contexto hebreo vamos a decir algo totalmente diferente al autor. Pero si lo leemos bajo una perspectiva hebrea, vamos a descubrir grandes tesoros que nos van a impresionar, que nos van a llamar poderosamente la atención, y eso nos va a llevar a un mayor nivel espiritual y también a obedecer a Hashem como nunca antes. Así que todo esto es importante al momento de estudiar. Cada persona que desea conocer la verdad debe tener presente la fuente o el contexto original de donde surge esa verdad. Así que cuando estudiamos un libro como la Biblia, que es netamente hebreo, no podemos interpretarlo fuera de su contexto. Y por eso es que no es comprensible el hecho de que siempre se hable de un trabajo sacerdotal y que de pronto Pablo aparezca con una armadura y que la gente lo relacione con un centurión romano. Eso no se concibe en la mentalidad hebrea. Entonces, tomar estas citas y no leerlas apropiadamente va a hacer que en reiteradas ocasiones, de forma consciente o inconsciente, se cambie todo por completo. Y por eso es que tenemos tantas doctrinas que chocan unas contra otras y cada una alegando tener la verdad o ser portadores de la verdad absoluta. Entonces con esto debemos tener mucho cuidado al momento de hablar de todo esto.
Pablo en Romanos 13 nos dice que debemos vestirnos, dice, vistamos con las armas de la luz, dice, vistamos las armas de la luz, dice que seamos vestidos con todo esto. Si Pablo establece vestirnos como Yehoshua o del mismo nivel de santidad de Yehoshua, y de hecho lo dice en Efesios 4 también, que debemos vestirnos o vestir el nuevo hombre que fue creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿A qué vestido se está refiriendo? Porque cuando se hace el tabernáculo y posteriormente el templo, quien oficiaba no era un centurión romano, era un sumo sacerdote. Si Pablo viene hablando de vestirnos con las armas de la luz y vestirnos de Yehoshua mismo, no puede estar hablando de un centurión romano. Cuando habla a Pablo acerca de la coraza, habla en términos de justicia. Entonces, ¿sobre qué base Pablo hace esta declaración? Entonces vemos que aparece algo que se llama el efod, que estaba colocado, y de allí lo que representa el pectoral. Pero, ¿cuál era el nombre de este pectoral? De acuerdo a lo que vemos en Éxodo 28, se le llama el pectoral de juicio o el pectoral de justicia. Y miren que cuando vemos en Efesios se habla de la coraza de justicia. En los días del primer templo, esta pieza de la vestidura de Aarón, cuyo nombre en hebreo era Hoshen Mispat, es decir, el pectoral de la justicia o de la sentencia, era considerado como una vestidura de un nivel espiritual muy elevado, al punto que dentro de los profetas, Isaías en el capítulo 59, vemos cómo Hashem a través de los profetas nos revela todo esto. Y en Isaías 59, verso 17, nos dice: se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestidura de venganza y se cubrió de celo como de un manto. Debemos evaluar bien todo esto y considerar por qué Shaul o por qué Pablo estaría pensando en un soldado romano, en un centurión, si todo nos habla de lo que es el sacerdocio. Inclusive vemos acá lo mismo. O sea, Pablo introduce la descripción de las secciones de esta vestidura con estas palabras: estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo último que menciona Pablo es el yelmo, previo a la supuesta espada que debería aparecer allí. Recuerde, muchas cosas que tenemos en las versiones fueron adaptadas posteriormente con los años. Recordemos que son versiones que fueron hechas siglos después del original. Y bajo este pensamiento sesgado y con gran influencia romana, nos vendieron a un centurión romano y no a un sacerdote hebreo. Es asombroso y hasta peligroso, creo yo, cómo se cambia todo desde un contexto hebreo a un contexto romano carente de fundamento. Si vemos en la Tanaj todo esto y la base que tomamos es la de la Torá, como lo vemos en Éxodo 28:1 y Éxodo 39, encontramos la descripción de las vestiduras
de los sacerdotes y específicamente la del sumo sacerdote. Y esa es una figura sumamente importante para efectos de la justificación y lo que representa Yehoshua. Y ya que nosotros debemos continuar con esa labor, porque desde el principio Yehoshua establece cómo Él envía de la misma forma como Él fue enviado, es incuestionable que el trabajo de llevar la redención y con ello la justificación hacia los gentiles, un trabajo sacerdotal, cuando entendemos la función del sacerdote, que es alguien que actúa en favor del pueblo para efectos de Hashem. El sacerdote es alguien que actúa en favor del pueblo como representante de ese pueblo para presentarlo delante de Hashem. Eso es algo que no podemos perder de vista, pero lo perdemos cuando nos colocan o empiezan a inculcar el concepto de este soldado romano. Ahí nos desconectamos de la verdad por completo y empezamos a trazar líneas con la imaginación viendo la figura de un soldado romano. Y eso no es lo que se establece ni es el mensaje que parte desde la Torá para efectos de todo esto. Es lamentable cómo la persona se aleja de una verdad al seguir estos conceptos extraños a lo revelado en la Escritura o en la Biblia originalmente. Y de allí la importancia de rescatar todos estos conceptos y darle la interpretación apropiada. Así que debemos seguir aprendiendo, pero buscando la verdad y no presumir que ya la tenemos. Cuando vemos nosotros dentro de la Escritura hablando de todo esto en Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1 nos hablan de Yehoshua el Mesías, dicen el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdotal para su Elohim y Padre. A Él sea la gloria y soberanía por los siglos. Amén. Entonces, el estudio del contexto es lo máximo y lo más importante para entender de forma apropiada la Escritura cuando debe ser estudiada y analizada. Pablo estaba hablando acerca de la importancia que conlleva para las personas que están comenzando en la fe, que se han levantado entre los gentiles, de no vivir más de acuerdo a las tradiciones gentiles. Lo menciona en Efesios 4:17. Estas personas, que muchos son de descendencia hebrea, pero que perdieron su identidad a raíz de la asimilación y que poco a poco se fueron convirtiendo en esos gentiles que hoy están despertando. Por eso la importancia de que se debe experimentar un cambio radical en cuanto a todo esto, o como dice Pablo, despojarse del viejo hombre, como también lo dice en Efesios 4, y es una carta que estamos estudiando capítulo por capítulo, también en el instituto, y la importancia del mismo. Entonces, ¿cuál es la prenda o ropa con la que ha de vestirse este nuevo hombre que vemos nosotros en la Biblia y que se hace el llamado a atención? ¿Cómo lo podemos ver dentro de este contexto y por lo establecido a través del pensamiento de Pablo en relación a este tema? Es indiscutible que es el traje sacerdotal, por la relevancia espiritual que posee el mismo, y eso no lo podemos obviar. Debemos destacar lo que establece la misma Biblia, y es muy interesante cuando en el verso 24, allí en Efesios, nos dice cómo debemos vestirnos, y destaca la justicia y santidad en la verdad. Y aquí es cuando
nos preguntamos entonces qué es la justicia y qué es la santidad de la verdad, para saber cuál es la forma como vamos a ser vestidos para transitar reflejando la imagen de Elohim en este mundo. Es tanto que cuando hablamos de la verdad y de todo esto, el mismo Pilato le preguntó a Yehoshua un día, ¿qué es la verdad? Y bien deberíamos también preguntarnos nosotros eso, ¿y qué es la justicia? La palabra de Hashem es grandiosa porque ella no nos deja ciega, ni a medias, ni nos deja con lagunas, ni nada por el estilo. Ella siempre nos da explicaciones y las respuestas concretas a todo. Cuando vemos nosotros todo esto sobre qué es la verdad, primero deberíamos oír lo que el mismo Yehoshua dice al respecto. Cuando establece, Padre, tu palabra es verdad. Y para este momento debemos entender que lo único que existía como palabra o como algo escrito es lo que conocemos como la Tanakh, que para efectos del cristianismo es el Antiguo Testamento. O sea, no existía un Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, nos está hablando es de esto. No hay santificación si no hay obediencia a la verdad revelada en la Torá. Santifícalos en tu verdad. La verdad es la que nos santifica. Pero ¿cuál es la verdad? Entonces dice, tu palabra, hablando de la instrucción, hablando de la Torá, es la verdad que nos santifica. Por eso es que dice claramente que la Torá de Hashem es la que convierte el alma. Sin la Torá de Hashem, ¿qué tipo de conversión podemos ver? La persona puede tener muy buena intención de querer cambiar, de querer mejorar, pero si no tiene un modelo a seguir que lo guíe al cambio, que le muestre cómo debe ser, será imposible, se va a agotar y simplemente se va a apartar. Pero cuando nosotros entendemos que la santidad viene por obedecer y el obedecer la Torá, entonces nos estamos acercando a Hashem, nos estamos acercando a su verdad y nos estamos santificando. El gran problema es que hay una guerra y un odio hacia la obediencia. Cuando la misma Torá nos enseña en Deuteronomio 28 todas las bendiciones que vienen como resultado de la obediencia, no de la desobediencia. Y la obediencia a la Torá, que es un manual de instrucción, no es ley. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque la gente tiene fobia a la ley. Dentro de la Torá vemos de forma muy clara cómo Hashem le habló al pueblo, le habló a Moisés, a los profetas, a los jueces. Y de esta forma, cómo los fue guiando. Vemos nosotros en los profetas como dicen de manera muy clara, vino a mí la palabra de Hashem. En la Torá vemos que Hashem habla directamente. Y eso es importante. Vestirse con la armadura, como dicen algunos, no tiene sentido. No tiene sentido para efectos de la redención, de lo profético, de todo lo que vemos nosotros en la Escritura, que nos lleva a la antesala del establecimiento del reino, del Malhut Hashamay, y posteriormente al Olam Haba o al mundo venidero. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos si no tenemos la verdad? Sabemos, antes de escribir la carta a los Efesios, Pablo le había escrito a los de Roma. Entonces, lo dicho en la carta a los romanos es previo a lo revelado a los Efesios. Y en la carta a los romanos les habla de vestirse con las armas de la luz.
Así lo dicen Romanos. Y afirmando que esta vestidura es la misma vestidura del Mashiach. En Romanos lo dice, vestíos del Adón del Señor Yehoshua HaMashiach, de Yehoshua el Mesías. Toda persona que estudia desde la perspectiva hebrea, todos estos conceptos lo van a ayudar muchísimo, porque es una herramienta sumamente importante que nos acerca a la verdad y podemos derribar años de conceptos, de puntos de vista, de interpretaciones privadas y de dogmas que no nos ayudaron en nada. Así que Pablo, cuando nos habla de todo esto, no tiene en mente cualquier tipo de vestidura, sino la del Mashiach, como referencia de él como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Y cómo podemos entender a la figura del sumo sacerdote cuando vamos a la Torá y vemos lo establecido por Hashem en Aarón? Allí vemos todo esto. Cuando vemos nosotros estas cartas, inclusive la carta a los Colosenses, que también es previa a la carta a los Efesios, también él dice lo mismo en Colosenses 3. Por tanto, como escogidos de Hashem, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, la vestidura es la forma como tú te muestras frente a alguien. Y por eso hablan de una vestidura de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de benignidad. Por eso habla de una vestidura como escogidos, como santos. Esa vestidura es clara que la revela el sacerdocio. Y en los versos 12 y 13 habla de esa vestidura en santidad, amor, misericordia, bondad, humildad, paciencia, perdón. Por lo tanto, la vestidura de luz, la vestidura de Yehoshua, comprende todo esto y revela cada parte esencial de este traje. Así pues, la carta a los Efesios, que es posterior a la carta a los Romanos y posterior a la carta a los Colosenses, trata de este tema nuevamente. O sea, Pablo lo que está es remarcando lo que ha dicho en otros momentos. El punto que debemos tener presente es este: la enseñanza de Pablo hacia todos y el énfasis que hace a cómo debemos vestirnos, cómo debemos presentarnos. Por eso es que el mismo Pablo habla de despojarse de la vieja vestidura y revestirse de la nueva. Y cuando habla de todo esto, da las características de las vestiduras, estableciendo un punto importante como lo es la justicia. Por eso vemos nosotros que dice que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? El nuevo hombre que a través de la justificación se le ha dado vida y de esta manera se revierte el daño que ocasionó lo sucedido en Adán y que trajo como resultado que quedáramos destituidos de la presencia de Hashem. Ahora siendo justificado y siendo declarados como hijos por la autoridad conferida a través de Yehoshua, siendo el sumo sacerdote, nos vestimos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Hashem en justicia y santidad de verdad. Efesios 4:24. Entonces vemos acá que Pablo establece que si queremos tener esa fuerza espiritual para actuar contra este sistema y contra toda fuerza del mal, nosotros debemos tener esas cualidades que conforman la vestidura para poder representar a Hashem en este mundo siendo imagen de Hashem. Por lo tanto, la vestidura se evidencia
Cuando nosotros actuamos conforme a estas cualidades de integridad, de humildad, de amor, de benignidad, de bondad, de respeto, todas estas cualidades que son positivas, que son importantes, que debemos destacar, porque son las que nos hacen ser semejantes a Hashem, porque así fuimos creados. Y cuando yo soy semejante a Hashem, puedo ser la imagen de Hashem en este sistema. Y cómo la gente puede ver la imagen de Hashem en mi vida es a través del traje sacerdotal que se evidencia a través de estas cualidades de justicia, de verdad, de santidad. Pablo, como judío, como fariseo y como rabino, es obvio que la vestidura de Yehoshua prefigura todo lo que representa el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote. Y esta vestidura del sumo sacerdote compuesta de todos estos elementos que revelan a Hashem. Por eso habla de una vestidura de luz, hablando de esa expresión hebrea or y todo lo que representa la misma. ¿Por qué se habla de una vestidura de luz? Porque la vestidura era hecha con materiales preciosos, con piedras preciosas, era como se confeccionaba, principalmente oro y otras piezas preciosas que eran sumamente importantes. Y cada una tiene un color y representa algo que es bien interesante. Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, la luz del sol producía un reflejo que lo sumergía y se veía como una luz que impactaba a los presentes. Esa luz que pegaba en todas estas piedras hacían un efecto bien hermoso y era algo que llamaba poderosamente la atención, y por eso se le define como vestiduras gloriosas y hermosas en Éxodo 28. El término hebreo para todo esto es la palabra kabod. La palabra kabod, que traducen como gloria o como honra, es algo esplendoroso cuando lo vemos en las vestiduras del sumo sacerdote, que el mismo Talmud relata en Yoma 69a. Y dice que el gran conquistador griego Alejandro Magno, cuando se encontró con el sumo sacerdote, se inclinó delante de él en reverencia y aseguró que donde quiera que estuviese y ganase una batalla, la imagen del sumo sacerdote revestido de sus ornamentos se le aparecería a él como una visión. Así sería el impacto en él al ver estas vestiduras o ver lo que representaban, tener el conocimiento de todo esto. De esta forma, dentro del templo que es posterior al tabernáculo, las vestiduras siempre se relacionaron con la luz, y de allí el kabod y el esplendor de la misma, que es sumamente importante y que venían directamente de Elohim. Estudiar esto, viéndolo como un centurión romano, como una armadura, nos aleja de tantas verdades reveladas en la Torá y que Pablo toma como base para hablar de la forma como un creyente debe mostrarse, debe actuar, debe ser visto. Y por eso se habla de esa vestidura de luz y lo que representa. También Pablo habla acerca de la coraza en términos de justicia. Ahora, ¿basado en qué o sobre qué Pablo hace esta declaración? Cuando nosotros examinamos la vestidura del Cohen Gadol, entenderemos apropiadamente el lenguaje utilizado por Pablo. Sobre el efod estaba colocado el pectoral. ¿Cuál era el nombre de este pectoral? De acuerdo a Éxodo 28, dice que era el pectoral de juicio, de hacer justicia. Cuando vamos nosotros los días del primer templo,
esta pieza de la vestidura de Aarón, cuyo nombre era Hoshem Mispat, es decir, el pectoral de la justicia o de juicio, de la decisión, era considerado como una vestidura símbolo de la espiritualidad y de la divinidad. Es tanto que, como dijimos previamente, en Isaías 59 el profeta declara que se viste con la coraza de justicia. Como es evidente, no había un soldado romano cuando Isaías nos da referencias de todas estas cosas, porque no existían. Entonces, ¿por qué era comparado el pectoral con la justicia? ¿Cuál es la relación que había? Y la respuesta podemos encontrar en Éxodo 28 lo que nos dice al respecto. Porque nos enseña que dentro del pectoral de juicio estaban colocadas dos piedras que más tarde se conocen como el Urim y Tumim. Rashi, uno de los más importantes comentadores de la Edad Media, un gran comentarista de la Torá, afirma que había recibido de sus maestros, a través de la enseñanza, que el Urim y Tumim no eran piezas manufacturadas como el resto de las partes del tabernáculo, sino dos piedras que contenían el nombre santo de Hashem. En consecuencia, era la justicia de Hashem que revelaría siempre la voluntad del mismo, consultada por el Urim y Tumim. Eso lo vemos en los comentarios de Rashi al libro de Shemot. Ahora, cuando vamos al primer templo, se enseñaba que el nombre del Creador estaba relacionado con la justicia y la misericordia de Hashem. Al punto que cuando vemos nosotros que salen las dos columnas, una columna mostraba la misericordia y la otra columna mostraba la justicia. El profeta Jeremías predice también que cuando Hashem levante al Mashiach, cuando Hashem levante al Mesías de la casa de David, dice, para hacer juicio y justicia en la tierra. Eso aparece en Jeremías 23. Esto es para manifestar la voluntad de Hashem como se hacían por el sumo sacerdote por medio del Urim y Tumim, que contenían el nombre de Hashem. Sin embargo, el profeta fue más allá para afirmar que el nombre del Mashiach sería exactamente el mismo nombre de Hashem. Y esto es importante. Cuando usted vea que colocan el nombre de Yehoshua, que es el Mesías, el ungido, para reinar y para establecer todo este orden y con él tantos eventos, incluyendo la resurrección de los muertos, se enseña que es exactamente el mismo nombre de Hashem. Entonces, cuando usted ve a alguien que escribe el nombre de Yehoshua, en el nombre de Yehoshua debe estar la letra Yod, la letra Hei, la letra Baf y la letra Hei. Pero como es un hombre, o es la figura del hombre representando a Hashem, y por eso fue ungido, y el mismo Yehoshua hablando de él habla como el hijo del hombre, recordemos que hombre representa al número 6 y 6 es visto como la letra Baf. La letra Baf es como un gancho y este gancho enseñan los rabinos que es lo que conecta el plano superior con el plano inferior o lo espiritual, lo celestial con lo terrenal. Ese gancho nosotros lo vemos también en la letra Aleph, que se enseña que está conformada por dos yod y una Aleph. Una yod arriba, una Aleph de forma inclinada y otra yod. Cada yod representa a un mundo, el mundo superior, lo espiritual, la yod de abajo, el mundo inferior, lo terrenal, y una baf en el medio que es como un gancho que une o conecta los dos mundos
Y esa Baf, que tiene el valor de 6, es el mismo valor para hombre. O sea que hay un hombre establecido por Hashem que tendrá la capacidad de unir a los dos mundos. Y este es el Mashiach. Entonces, el nombre del Mashiach debe tener estas 4 letras del nombre de Hashem, la Yod, la Hei, la Baf y la Hei, pero también debe estar compuesto por 6 letras. Entonces, cada vez que veamos el nombre de Yehoshua, fíjese si tiene 6 letras, y de las 6 letras, 4 son del nombre de Hashem. Porque las otras 2 letras representan lo que es el como Mashiach y lo que representa él para efectos de la redención. Ahí están las otras 2 letras reveladas. Son 6 letras. Ahora, vemos que el profeta Jeremías nos habla claramente que en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Hashem justicia nuestra. Hashem justicia nuestra. Como sabemos por lo estudiado, Yehoshua es Cohen Gadol de la herencia venidera, pero bajo un orden diferente al de Aarón, que es dado por Hashem y que se hereda, y por ello tiene una genealogía. O sea, yo soy sacerdote porque mi padre era sacerdote y mi abuelo era sacerdote y mi bisabuelo era sacerdote, y por eso existe una genealogía. Entonces, este sacerdote que posee genealogía es el de Aarón, pero el de Yehoshua es de acuerdo al orden de Melquisedec. Por eso no tiene genealogía, porque es dado directamente por Hashem. Y así es como aparece revelado en Hebreos 6. Siendo Yehoshua nuestro sumo sacerdote, Él es nuestra justicia. Él es la luz de Hashem en este mundo y quien lo representa para impartir la verdad. Por lo tanto, Pablo, cuando habla de todo esto, está hablando de esa coraza de justicia como la vestidura del Mashiach para dar la revelación completa de lo que es revestirse del nuevo hombre a través de Yehoshua, quien imparte justicia. Por eso es que Yehoshua actúa como sumo sacerdote en favor nuestro, ya que a través de la justificación es que podemos presentarnos delante de Hashem. Sin embargo, también vemos que se menciona un escudo. ¿De dónde sacan que Pablo tiene la idea de un escudo y se habla de escudo de fe o de emuná? Si observamos nuevamente la vestidura del sumo sacerdote, allí nos muestra, como dijimos previamente, sobre el pectoral, donde están las piedras del Urim y Tumim, que Hashem mandó a colocar 12 piedras preciosas. Cada una simbolizaba a una tribu, como lo vemos en Éxodo 28. Estas 12 piedras formaban un escudo sobre el corazón del sumo sacerdote, y las piedras allí representaban a los hijos de Israel, brindando protección al pueblo. Por eso lo vemos nosotros revelado en Éxodo 28. Por eso lo vemos claramente en la Torá. ¿Qué significa para memorial delante de Hashem? Un Targum antiguo lo explica de la siguiente manera. ¿Por qué estaban todas estas piedras colocadas allí? Para que cuando Hashem las viera y observara la vestidura del sacerdote, cuando éste entrara en el lugar santísimo en el día de expiación, él pudiera ver los sehut, los méritos de cada tribu. Rabí Joshua de Sinskni dijo en el nombre de Rabí Levi: se puede comparar a un príncipe cuyo tutor quiso entrar delante del rey para abogar a favor de su hijo, pero estaba temeroso de aquellos que estaban de pie rodeando al rey, no fuera que uno de ellos lo atacara. ¿Qué hizo el príncipe?
lo vistió con su manto real de púrpura, de manera que todos los que lo vieran lo respetasen y evitara ser agredido. ¿Qué hizo Hashem? De esta manera semejante, Hashem lo utilizó para entrar en el lugar santísimo, para que Hashem pudiera ver a través de esa vestidura los sehud, los méritos dados por él mismo a la tribu al ser escogido Israel como su pueblo, como su hijo, y de esta manera poder entrar. Si no hubiese sido por los méritos del mismo Hashem, le había conferido al pueblo y que entraba con él y le ayudaban en sus peticiones, hubiese sido imposible o incapaz de entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Dicen, el Midrash Rabbah enseña de que hubiese sido incapaz de entrar el sumo sacerdote por causa de los malajim que estaban allí. Y los malajim, cuando veían entrar al sumo sacerdote, lo que veían era la vestidura, el honor, la luz que emanaba y los sehud de Hashem puesto en cada piedra que resplandecían, y por eso podía entrar. Interesante todo esto. Interesante. Ahora, ¿por qué dentro de nuestras versiones hablan de dardos de fuego del maligno? ¿A qué se refiere todo esto? Cuando nosotros vemos en Job capítulo 1 y el capítulo 2, ¿quién se presentaba delante de Hashem y quién lanzaba esos dardos de acusación a Job delante de Hashem? Los dardos en hebreo son representación de acusación. Esa palabra acusación en hebreo tiene el mismo valor que un dardo, que algo que te lanzan y te daña. Y por eso son representados como de fuego, porque es lo que deja una marca, sí causa un efecto. Entonces, estos dardos o estas acusaciones delante de Hashem por el Satán no tienen efectos. Entonces, Pablo lo que trata de decir es, cualquier acusación de parte de Satán no tendrá efectos delante de Hashem, porque delante de Hashem está Yehoshua como sumo sacerdote que intercede y que actúa en favor nuestro todos los días. Por eso no tengamos temor de ello. Y de allí que habla de este tipo de dardos de fuego. Así que, qué importante cuando vemos nosotros todo esto dentro de la Escritura y lo que nos muestra la misma. De allí que vemos nosotros al final de los tiempos, cuando en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, verso 9 y 10, nos revelan esto, cuando dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, no antes, ahora, porque la salvación es el resultado de la redención final. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, o sea, el que dardeaba, el que lanzaba dardos delante de nuestro Elohim día y noche. Entonces, de día y noche está acusando, está actuando en contra. Y por eso es que Pablo utiliza todo esto. De allí que Pablo afirma que así como los nombres de las 12 tribus en el pectoral del sumo sacerdote se convirtieron en un escudo de piedra sobre la base del Urim y Tumim,
la justicia de Hashem y que servía como memorial de Hashem para protegerlo, sobre la base de la tarea sacrificial que el sumo sacerdote llevaba a cabo a su favor, así también Yehoshua nos lleva sobre sí mismo. Por eso siempre debemos entender lo que somos en Él, y a través de su justicia podemos ser librados de esas acusaciones. En Romanos 8 también nos habla al respecto. Por eso, cuando tenemos fe en la tarea de Yehoshua, actuando de forma constante y ejerciendo su labor en favor de todos nosotros como sumo sacerdote, pues vive para siempre para interceder por nosotros, de acuerdo a lo que dice Hebreos 7, somos liberados de esas acusaciones, de esos dardos que no tienen ningún efecto. Recordemos que no entramos delante de la presencia de Hashem con el escudo de nuestros méritos. Los dardos de acusación del maligno delante de Hashem nos alcanzarían fácilmente si no fuera por los méritos de Yehoshua y que Él es el que nos representa. Por lo tanto, Hashem nos ve a través del sumo sacerdote. De modo que nuestra fe en Yehoshua es el escudo de fe que nos cubre y que nos guarda de estas acusaciones. Es la fe, es la confianza puesta en Hashem a través de Yehoshua lo que nos libra. Ahora, también se habla del yelmo de la salvación. Y cuando vemos el yelmo de la salvación que menciona Pablo, la figura de la salvación como yelmo nos viene a través del profeta Isaías. ¿Por qué Isaías y Pablo relacionan la salvación, lo que es Yeshua, salvación, con un yelmo? Y la respuesta está nuevamente en la vestidura del sumo sacerdote. Podemos recordar que Hashem ordenó a través de Moshe que una cubierta fuera hecha para Aarón. El término hebreo es misnefet, que también es llamado mihba, cuando se refiere a la cubierta del ministro que debía llevar a los hijos de Aarón. La primera es sumamente especial porque es del sumo sacerdote. La segunda es de los Kohanim o de los sacerdotes. Y esto fue interpretado en el Targum sobre Éxodo 28 como una especie de coba. De allí que misnefet o la coba son sinónimos y representan la autoridad de Hashem sobre la persona. Muchos enseñan que basado en esto y la autoridad de Hashem sobre la persona es que posteriormente los rabinos establecieron el uso de la kipá. La kipá es la que utiliza el judío en representación de que está bajo la autoridad de Hashem. Y de allí es que se usa de esta forma, aunque ahora es parte de la tradición y no necesariamente la gente puede usarla teniendo presente que la autoridad de Hashem está sobre él y tener conciencia de Hashem en todo momento. Ahora, cuando hablamos de misnefet o de esta coba como aparece en el Targum, es como una especie de cubierta espiritual que protege la cabeza del sumo sacerdote. Y este era asegurado por encima con una especie, llamémosla como una especie de corona de oro, que es lo que traía como en una placa que llevaba la siguiente inscripción: Kadosh le Hashem. O sea, esto traduce como apartado o separado para Hashem o Hashem, como aparece en Éxodo 28.
Debido a la presencia del nombre de Hashem en el Misnefet, que tradujeron como yelmo, debía estar continuamente sobre la cabeza de Aarón para alcanzar misericordia delante de Hashem en favor del pueblo. Entonces, ¿qué era aquello que salvaba o protegía a los hijos de Israel a punto que podían ser aceptos delante de Hashem? La misericordia de Hashem, que estaba representada en el sumo sacerdote a través de esto que llaman yelmo, y que era lo que cumplía como función para efectos del sacerdote. Ahora, esta cubierta es la que siempre tenía presente el sumo sacerdote para entender que como representante de el pueblo delante de Hashem tenía que vivir en un nivel espiritual de santidad muy elevado y de una conciencia de Hashem muy fuerte para poder representar al pueblo delante de Hashem y alcanzar esa misericordia. Pero como en la frente estaba esto que decía Kadosh le Hashem, entonces era como una marca que llevaba el sumo sacerdote. Y por eso la marca en la frente, hablando de la santidad Hashem. Y de allí la importancia que tiene la misma, porque nosotros debemos cuidar mucho nuestra mente, donde surgen las ideas, los pensamientos y todo aquello que se transforma en una acción y que pudiera ser contraria a la voluntad de Hashem y atentar contra el honor de Hashem. Pero cuando en la frente está grabado santidad Hashem, entonces la persona guarda su mente, guarda de cada idea, de cada pensamiento que pudiera venir y atentar contra el honor de Hashem. También vemos que se habla de la espada del Espíritu. ¿De dónde sacaron el asunto de la espada? En la versión que es evidente que es algo que fue agregado, eso todavía es algo que llama poderosamente la atención. Un sumo sacerdote y cambiarlo por un centurión romano y colocarle esta arma típica que utilizaban ellos. Pero si nosotros examinamos cuidadosamente la Torá, y en este caso la Tanakh, encontraremos mucha respuesta a todas estas preguntas que surgen cuando leemos con objetividad. Porque cuando Pablo empieza a hablar, y lo vemos en la carta a los Hebreos, que se asume que fue escrita por Pablo, dice de forma muy clara que la palabra de Hashem es vista como una espada que penetra nuestro ser y que separa nuestro cuerpo en áreas para tratar cada una de esas áreas y poder elevar a la persona a un nivel espiritual que lo acerque a Hashem para que pueda caminar conforme a Él y ser la imagen de Hashem, y que esto le permita posteriormente ser uno con Hashem. Ahora, si la palabra de Hashem es vista como una espada, entonces ¿dónde estaría esta espada? Pero vemos a través de la enseñanza que la boca del Cohen Hagadol era sumamente importante por lo que tenía que decir y el cuidado al decir algo o confesar algo, porque era una declaración muy poderosa que emitía con sus labios y que era visto como una espada. Si observamos nosotros con cuidado a Yehoshua como sumo sacerdote en Apocalipsis 1,
veremos que dice que de su boca salía una espada aguda de doble filo. Una espada de doble filo. Como un asunto de facto, la imagen que se le apareció a Juan en Pasmo no fue la de un soldado romano, no fue la de un centurión, es la de un sumo sacerdote, y el poder en la palabra del sumo sacerdote que he visto como una espada. Esto fue lo que el emisario pudo ver, y de allí lo que aparece en Apocalipsis. Entonces, esta espada es vista como la palabra. Y vamos a ver a lo largo de la Tanat que las declaraciones y las confesiones tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Que una palabra dicha por alguien de autoridad tiene el poder al igual que una espada. Y por eso el cuidado con las palabras o expresiones que digamos. Cuando vemos todo esto, vemos también algo que es el apresto, y es visto como una especie del calzado. Pero ¿qué es el apresto? Cuando vemos nosotros en hebreo la palabra apresto y de allí calzado es la palabra nalá. Nalá traduce como algo que se une, que se amarra, que se pega a la persona. De allí que es visto como un calzado, y la expresión apresto, que es como una especie de preparación o capacitación. Y por eso hablan de el calzado como una unión, como algo que nos amarra a el evangelio, que es la Besorá, y de allí el apresto, que es la preparación, la capacitación, la formación de este evangelio del cual debemos amarrarnos o unirnos a él. Entonces, vemos que el error es que el apresto es visto como calzados, y por ello se dirige la atención más al objeto que cubre los pies que a los mismos pies, que lo importante. Por eso la misma Tanakh nos habla: bendito los pies de aquellos, y lo que representaban los pies. De hecho, cuando vemos nosotros a Moisés que se acerca delante de Hashem, le dice a Hashem que se quite el calzado de sus pies. Entonces, vemos que lo importante no era el calzado como tal, sino el pie, y de allí la importancia que tenía el mismo. Incluso se enseña que los egipcios, en el calzado, que era como una especie de sandalias, las tiras con las que se amarraban, en esas tiras, para que protegieran a la persona, en este caso para proteger al egipcio, guindaban figuras que representaban a los dioses de Egipto, y así al caminar eran protegidos por estos dioses. Esa sandalia la usaba Moisés. Cuando Hashem le dice a Moisés que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar que va a pisar es santo, es porque en esas sandalias, las ligas, las tiras con lo cual se amarraba la sandalia, tenía estas imágenes, tenía estos ídolos, y él no se podía acercar con eso a la presencia de Hashem porque es santo. Incluso el sumo sacerdote ministraba descalzo. Y de allí la importancia de todo esto. Entonces, cuando vemos nosotros lo que está enseñando Pablo en Éfeso, está relacionado, es con un sacerdote, nunca con un centurión. La figura del centurión no es vista por Pablo en ningún momento, sino la figura de un sumo sacerdote por la relevancia que tiene. Por eso en Éxodo 43 en adelante, habla de forma muy clara que harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote,
Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por su generación. Vemos la importancia que tiene todo esto, la relevancia del sacerdocio y cómo Yehoshua es sumo sacerdote para efectos nuestros delante de Hashem. Así que si vemos todo esto nos damos cuenta la importancia que posee, e incluso si hacemos un análisis del mismo texto griego, hablando de esta palabra calzado, nos lleva a encontrar una palabra que no aparece como calzado, sino que más bien la palabra que aparece está relacionada con ligar o está relacionada con amarrar. Por eso la expresión que aparece allí para apresto en griego, que es hetoimasia, habla de preparar, de estar listo. Entonces, cuando habla Pablo de colocarse el apresto del Evangelio de la paz, está hablando de la preparación, de la formación en este Evangelio para bendición de todos los gentiles, y por eso eran benditos los pies de aquellos que llevan este mensaje. En ninguna parte habla del calzado, pero cuando se hace la versión por inferencia lógica, asumen que el pie debe llevar un calzado y agregan esta expresión de calzado en la cita que no aparece dentro del contexto original. Por ello, la importancia que esto posee, y que el sumo sacerdote no usaba calzado para entrar en el lugar santísimo. La Torá prescribe que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies en el santuario, lo dice en Éxodo 30, y Éxodo también nos relata que cuando Hashem se le apareció a Moshe, como lo dije previamente, le ordenó quitarse el calzado. También el príncipe del ejército le ordenó a Josué quitarse sus sandalias. Lo vemos en el capítulo 5, cuando dice que el jefe de los ejércitos de Hashem respondió a Josué: quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces, en ninguna parte habla del calzado. Lo que habla es de la importancia de estar conectado con la verdad y llevarla, y para eso los pies que deben estar prestos para actuar. Por eso la palabra lo establece claramente a través del profeta: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae la Besorá, que es el plan de redención, del que anuncia la paz, del que trae esta palabra para bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tu Elohim reina. Isaías 52. Así que de esta forma hemos querido hablar un poco en relación a todo esto y aclarar que en ningún momento en la mente de Pablo, siendo un judío, siendo fariseo y rabino, tenía presente en su enseñanza a los efesios una armadura romana, sino que siempre la visión que tenía Pablo era en relación a un traje sacerdotal por todo lo que representa, y hemos querido en este momento explicar algunas cosas relacionadas con lo mismo para que usted pueda aprender mucho más y de esta forma leer, estudiar y sobre todo interpretar correctamente desde una fuente que sea hebrea. No en vano lo que dice Hashem a través del profeta de cuán importante es volver a la senda antigua, porque es la que nos ayuda a que nosotros podamos conocer el mensaje que se dijo originalmente y de esta forma depurarnos de años de asimilación
que heredamos desde la Iglesia Católica en su fundación hasta que lo que surgió posteriormente como protestante, plagado de todo lo que traía del catolicismo y que nunca se desligó del mismo hasta nuestros días. Nuestro deber es escudriñar, nuestro deber es buscar la verdad y asumirla y desconectarnos de todo aquello que no está en la verdad, de todo aquello que no fue dicho o revelado por Hashem. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasakobaru.